Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Píldoras de Conocimiento sobre Baterías de nuestro canal de YouTube, La Comunidad de la Batería. Hoy vamos a hacer un capítulo que forma parte de una serie de 3 en los que vamos a aprender a calcular las baterías para diferentes aplicaciones. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la parte más química de las baterías. Vamos a analizar los pros y los contras de las diferentes químicas de baterías y vamos a entender por qué para determinadas aplicaciones utilizamos unas determinadas químicas y para otras aplicaciones otras químicas. En los siguientes 2 capítulos veremos otra serie de parámetros y de condiciones de entorno que nos permitan definir cuál es la mejor batería para cada una de las aplicaciones que tengamos que analizar. Primero, me gustaría empezar diciendo y recordando que existen baterías recargables y no recargables. Hoy en día, como ya sabéis, el 15% de todas las baterías que se venden en el mundo son no recargables. ¿Y dónde podemos utilizar baterías no recargables? Pues básicamente en aquellos lugares donde el posicionamiento de un cargador y de una fuente de energía para utilizarla para recargar las baterías sea muy complicado o muy costoso. O simplemente en aquellas aplicaciones donde los consumos eléctricos sean tan bajos que una batería no recargable dure mucho tiempo y por lo tanto no tenga sentido incrementar el coste de toda la instalación colocando cargadores y además fuentes de energía. Pero es cierto que la mayor parte de las baterías que utilizamos hoy en día son recargables. Y básicamente podemos hablar de 3 grandes grupos de química que nos definen las principales tecnologías de baterías que tenemos en todos los dispositivos que nos rodean que utilizan baterías. El más conocido y más antiguo y más tradicional son las baterías de plomo ácido. Hoy en día, cada vez más, se utilizan baterías de litio-ion. Y hay una tercera química que no debemos olvidar, que sigue siendo importante en algunas aplicaciones nicho muy especializadas, que es la batería de níquel-cadmio. Lo primero que tenemos que saber es que el precio es el parámetro que fija la primera condición para seleccionar una batería. Y yo diría que la primera más importante y mayoritaria, porque aunque es cierto que en algunas aplicaciones haya otros parámetros que posibiliten o que imposibiliten la aplicación de determinadas químicas, es cierto que en la mayoría de los casos, cuando seleccionamos una batería y calculamos qué batería poner, nos fijamos fundamentalmente en el parámetro coste para tener en cuenta cuál es la mejor de las alternativas en cada caso. Si miramos el tema precio y costo, sabemos que hay 2 grandes tecnologías que son las que más se utilizan: la batería de plomo ácido y la batería de litio-ion. En general, os diré que la batería de plomo ácido tiene un precio mucho más bajo inicialmente, por lo tanto, en aquellas instalaciones que requieran un coste de inversión inicial bajo, utilizaremos preferentemente la batería de plomo ácido, y en aquellas instalaciones que sí que calculen el coste total de propiedad del sistema, es decir, el coste calculado a lo largo de toda la vida del sistema de almacenamiento que estamos utilizando, el litio-ion será nuestra tecnología favorita. Porque, aunque inicialmente puede resultar más caro que la batería de plomo ácido, es cierto que al tener una vida más larga, su coste total de propiedad, su coste total a lo largo de toda su operativa y servicio, va a ser más bajo a largo plazo. Hay más razones para seleccionar plomo ácido que están muy relacionadas con su implantación geográfica. En aquellos lugares, pensad, aquellos lugares más remotos donde el acceso a tecnología sea más complicado, y hablamos de lugares del mundo que están en vías de desarrollo, al tener la batería de plomo una implantación tan amplia a nivel mundial, porque lleva muchos años entre nosotros y es muy sencilla de manejar, pues evidentemente será una batería que utilicemos más porque la necesidad de atención tecnológica para que eso funcione va a ser mucho menor y por lo tanto podremos basarnos en lugares donde tengamos una mejor capacitación
del personal que va a manejar la batería, o tengamos lugares donde el reemplazo de baterías tenga que ser más frecuente por condiciones de temperaturas, humedad, etc. Y por lo tanto necesitamos labores y tareas de mantenimiento mucho más sencillas. Esto se hace con las baterías de plomo ácido. En cambio, si vamos a lugares donde el peso y el volumen de las baterías es un factor determinante, pues nos iremos lógicamente a baterías de litio-ion. Baterías de litio-ion donde bueno, pues sus condiciones de peso y volumen hacen que, por ejemplo, en grandes instalaciones de almacenamiento energético vinculado a grandes parques de generación de energía renovable, pues ocupen mucho menos espacio, mucho menos terreno y tengan unas condiciones de implantación mucho más sencillas y mucho menos costosas que las baterías de plomo, que por su peso y volumen pues requieren unas infraestructuras de instalación, mantenimiento y operación mucho más costosas, pesadas y numerosas. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de parques de almacenamiento de 20 megavatios hora, 100 megavatios hora, pues evidentemente el litio-ion presenta una ventaja que no presenta el plomo ácido. Sin embargo, el litio-ion tiene, vamos a decirlo así, tiene un hándicap o un inconveniente en aquellos lugares remotos donde, por el hecho en sí de que el litio-ion necesita una electrónica muy precisa para su funcionamiento y para la protección del funcionamiento de la batería, de cara también a la seguridad de los operarios que están trabajando con ella, como decía, debido a esa necesidad de electrónica tan precisa, tenemos muchos problemas relacionados con la fiabilidad de esa electrónica. Pensad que hay muchos lugares donde, por cuestiones de temperatura o humedad, como decía antes, la electrónica se ve dañada de una forma mucho más continua que la propia electroquímica, que la propia química de la batería. Y por lo tanto, mientras que el litio-ion como batería puede ser la mejor batería que tengamos para una aplicación concreta, debido a su dependencia de la electrónica en una capa superior que tiene la batería, puede ocurrir que en algunos lugares donde las condiciones climáticas, por ejemplo, sean muy adversas, el litio-ion no se pueda implantar por, como decía, por la escasa fiabilidad de la electrónica en esas condiciones y las pocas posibilidades de tener personal a bajo coste en lugares cercanos que puedan atender esos requerimientos de la electrónica, de su reseteo y de su puesta en marcha periódica para que el sistema funcione de manera operativa adecuada bueno, pues a esas circunstancias y en esas aplicaciones. Hablábamos de plomo ácido, de litio-ion, y quería también decir unas palabras sobre la batería de níquel-cadmio. Deciros que la batería de níquel-cadmio es la batería más fiable que existe. Y cuando hablamos de fiabilidad o confiabilidad, estamos hablando de que es una batería que nunca pasa de un valor de voltaje determinado a cero en unos pocos segundos. Como sabéis, con la batería de plomo ácido puede ocurrir porque el propio funcionamiento interno químico de la batería de plomo ácido crea unas reacciones de corrosión que hacen que los componentes internos de la batería, los conectores, que están hechos también de plomo, puedan sufrir esa corrosión en un grado muy acelerado y muy extremo, provocando que haya, bueno, pues cortes o terminales o conexiones que se rompan y corten el circuito de circulación de la corriente. Con lo cual, pues tendríamos una batería que de un determinado voltaje pues pasaría a cero de forma inmediata. En el caso del litio-ion no ocurre a nivel interno químico, pero sí que ocurre a nivel electrónica, como decía antes. La electrónica de una batería de litio-ion puede provocar el corte instantáneo de paso de corriente en un sistema de almacenamiento del litio-ion debido, por ejemplo, pues a una detección de un posible fallo que pueda provocar un problema de seguridad y por lo tanto la electrónica decida que la batería deje de funcionar de manera inmediata. Esto en el níquel-cadmio no pasa. Por lo tanto, el níquel-cadmio siempre será nuestra química favorita en aquellos lugares que o bien porque sean muy remotos o bien porque necesites sí o sí una seguridad de funcionamiento
pues no sé, se me ocurre ahora mismo en los quirófanos, por ejemplo, la energía de reserva en quirófanos esenciales, donde no puede fallar la corriente de ninguna de las maneras, pues utilizaremos siempre una batería de níquel-cadmio. Su gran hándicap es que es la batería más cara que tenemos hoy en día. Es la batería más cara recargable que podemos utilizar. Pero sí que es cierto que el ser cara o ser barata depende mucho de la aplicación a la que va dirigida. Si realmente el coste que ahorramos utilizando níquel-cadmio por su fiabilidad en una determinada aplicación, es lo suficientemente bajo comparado con las pérdidas que podríamos tener si falla esa aplicación, pues lógicamente tendremos una batería que puede ser aplicable en muchas situaciones y en muchas condiciones. Y bueno, simplemente mencionar por último que hemos hablado de funcionamiento, de operativa, de cantidad de vida de la batería, de peso, de volumen, pero no hemos hablado ni de energía ni de potencia. Evidentemente, y esto lo veremos en el próximo capítulo de esta serie, todas las baterías tienen una cierta cantidad de energía almacenada, una capacidad, y todas las baterías y cualquier química se puede diseñar para dar determinadas funciones de potencia en función de la aplicación a la que van dirigidas. Por lo tanto, la química no nos define la energía y la potencia de una batería, nos define cosas como el coste de inversión inicial, como el coste total de la propiedad de la batería, el peso, el volumen y la duración en una determinada aplicación. Y nada más por hoy. Espero que este capítulo os haya resultado interesante o por lo menos entretenido y desearos, que os suscribáis a nuestro canal. Quería deciros también que, que estamos teniendo bastante aceptación en muchos lugares y nos están pidiendo cada vez más vídeos. Vamos a intentar atender todos los requerimientos que nos estáis enviando y poco más. Solamente desearos que paséis un buen día y esperaros para nuestro próximo vídeo. Y bueno, y nada más por hoy. Hasta pronto, comunidad.